Los invasores llegaron sin previo aviso. Llegaron en naves monstruosas y silenciosas, oscureciendo las estrellas sobre las colonias más externas de la humanidad. Los Alcert, un imperio que había aplastado cientos de civilizaciones bajo sus pies escamosos, asumieron que esta guerra sería como todas las demás, una corta y brutal exterminación. Estaban equivocados. La primera colonia cayó en pocas horas, sus defensas destruidas por un bombardeo orbital. La segunda luchó durante mucho tiempo, su milicia manteniendo la línea desesperadamente hasta que sus armas se sobrecalentaron y sus cuerpos cedieron. La tercera fue donde las cosas cambiaron. Nueva Avelán, un mundo próspero, rico en recursos y cultura. No tenía ejército permanente, ni naves de guerra, ni defensas más allá de unos pocos drones policiales. Cuando los Sart aterrizaron, esperaban encontrar ganado asustado. En cambio, encontraron ira. Los humanos de Nueva Avelán no suplicaron misericordia. No se rindieron. Lucharon con uñas y dientes, barricando las calles, convirtiendo equipos de minería en armas y preparando bloques enteros de la ciudad para que explotaran. Durante 3 semanas, los Sart los masacraron por miles, sus generales reptilianos frustrados por la obstinación de su presa. Los humanos lucharon incluso mientras sus ciudades ardían, mientras sus cielos se oscurecían con el humo. Sin embargo, nunca fue una pregunta de si Nueva Avelán caería, solo de cuándo. Pero luego, los cielos se oscurecieron por otra razón. Al principio, los Sart pensaron que era un eclipse, una anomalía cósmica, algo natural. Luego llegó el trueno. El primer impacto orbital golpeó la nave de mando Sart como un martillo divino. Sus escudos colapsaron en un instante, y al siguiente, un rayo cegador de energía la partió en dos. El suelo bajo los invasores tembló mientras el aire se llenaba de estallidos sónicos. El cielo se rasgó, revelando enormes naves de guerra blindadas descendiendo desde los cielos. Los Dreadnoughts habían llegado. Cada uno era una ciudad de muerte, llena de cañones de riel del tamaño de rascacielos y bahías de misiles capaces de reducir continentes a escombros. Sus cascos mostraban las cicatrices de guerras antiguas, pero se movían con una aterradora determinación. Desde su vientre, naves de desembarco salieron como langostas, descendiendo sobre las calles destruidas de Nueva Avelán. Y de esas naves de desembarco surgieron los marines Terán, de 2,5 metros de altura, con armaduras blindadas. Sus visores brillaban con la fría furia mecánica de su especie. Sus armas no disparaban proyectiles, lanzaban devastación. Los Sart, los conquistadores de 1000 mundos, finalmente sintieron lo que era ser presa. Habían creído que la humanidad era débil, una raza naciente apenas saliendo de su cuna, pero se habían olvidado de una verdad, una leyenda susurrada entre las pocas especies que habían sobrevivido a la guerra con la humanidad. Si atacas a la humanidad, entonces que Dios te ayude cuando lleguen sus máquinas de guerra. Y mientras los Dreadnoughts llovían fuego sobre los invasores, mientras los marines Terán los aplastaban bajo sus botas, mientras el último general Sart retorcido por el dolor gritaba al vacío pidiendo misericordia, nadie respondió. Solo la muerte permanecía. Los Sart nunca habían conocido el miedo como este. Su imperio había conquistado y aniquilado a más de 100 especies. Habían quemado planetas, aplastado rebeliones y convertido civilizaciones enteras en notas al pie de la historia, pero nada los había preparado para la furia de la humanidad. Las ruinas de Nueva Avelán temblaron cuando los Dreadnoughts abrieron fuego desde la órbita. Sus conductores de masa lanzaban rondas de alta velocidad que desintegraban las naves Sart antes de que pudieran huir. Cualquier nave de guerra que intentara escapar fue destrozada por el preciso fuego de los cañones de riel. En el suelo, los marines Terán se movían como espectros de muerte. Avanzaban a través de las calles destruidas con una eficacia despiadada, su armadura de poder construida para la destrucción. Cada una de sus armas, más poderosa que la munición más pesada del arsenal Sart, atravesaba a sus enemigos como si su famosa armadura fuera papel. Un guerrero Sart, que medía más de 2,5 metros, con músculos escamosos afinados para la guerra, se lanzó contra uno de los gigantes humanos. Desenvainó su hoja de plasma, esperando cortar la armadura. El marine ni siquiera parpadeó. Capturó el brazo del alienígena en medio del ataque,
aplastando hueso y escamas con una mano antes de clavar su puño en su cráneo. La cabeza del Sart explotó en una lluvia de sangre verdosa. Los demás vacilaron. Los conquistadores de 100 especies vacilaron. El marine dio un paso al frente, y con una voz que retumbó como el juicio de un dios, dijo una palabra: «corre». El pánico se esparció entre las fuerzas Sart como un incendio forestal. Sus comandantes gritaban por mantener la posición, pero fue inútil. Su invasión, cuidadosamente planificada, se había convertido en una pesadilla. Los humanos no luchaban por el territorio, no luchaban siquiera por venganza. Los estaban borrando. Un oficial Sart, uno de los pocos que aún trataba de mantener el orden, dio órdenes a su coms: «Envíen refuerzos. Necesitamos apoyo aéreo». No terminó. Una ronda de cañón de riel atravesó su cuerpo, desgarrándolo antes de hacer estallar una carga de plasma detrás de él. Toda la calle se iluminó en una bola de fuego azul. Arriba, una nave de combate Terán pasó por el cielo, sus motores rugiendo, lloviendo muerte sobre los alienígenas que huían, desgarrando a los que intentaban escapar de la masacre. La flota Sart en órbita ya estaba inutilizada. Su fuerza invasora estaba siendo masacrada. Y luego, llegó el horror final. Desde el líder del Dreadnought, una transmisión resonó a través del campo de batalla. Una voz fría, calculada, llena de la furia de una especie que había sido subestimada durante demasiado tiempo. «Soy el almirante Elías Khan de la Armada de la Federación Terán. Sus fuerzas han invadido el espacio soberano de los humanos. No recibirán piedad. No se les dará la oportunidad de retirarse. Arderán». Y entonces, los exterminadores fueron desplegados. No eran marines, eran algo peor, algo más. 10 pies de altura, con armaduras exoesqueléticas, sus armas vaporizaban todo lo que tocaban. Su mera presencia enviaba un terror frío incluso a los guerreros Sart más endurecidos. Eran los que se enviaban cuando la humanidad quería que una guerra terminara. Cuando el alto mando Sart recibió las imágenes, lo poco que quedaba de ellas, hicieron algo que nunca antes habían hecho. Ordenaron una retirada total. No una retirada estratégica, ni un repliegue, sino una huida. El imperio Sart había aprendido demasiado tarde. Algunas especies se acobardan cuando son invadidas, algunas se rinden. La humanidad no solo lucha de vuelta, la humanidad acaba con ellas. Las fuerzas Sart intentaron retirarse, activando los saltos de emergencia de sus últimas naves de guerra en órbita, desesperadas por escapar de la masacre que se estaba llevando a cabo abajo, pero los humanos lo habían anticipado. Apuntaron a sus motores FTL. El almirante Khan dio la orden: «Nadie sale de aquí». Los rayos de energía concentrada atravesaron la oscuridad. Las naves Sart, ya dañadas y ardiendo, tuvieron sus motores cortados como si fueran tumores. Sus rutas de escape se convirtieron en trampas mortales, sus intentos desesperados por huir se convirtieron en una lenta y agonizante destrucción, mientras las naves de guerra humanas las destrozaban una tras otra. Las naves Sart explotaron, y sus escombros se unieron al cementerio de naves que ahora orbitaba alrededor de Nueva Avelán. Por primera vez en su historia, los Sart se encontraron con un enemigo que no solo los repelió. La humanidad no solo ganó las guerras, borró el concepto de la victoria enemiga de la existencia. Pero lo peor aún estaba por llegar. Los exterminadores marchaban a través de las ruinas de la ciudad, su armadura brillando bajo el cielo iluminado por el fuego. No hablaban, no tomaban prisioneros. Solo cazaban. Un oficial Sart, uno de los pocos que había logrado reagruparse, se escondió detrás de un edificio derrumbado, observando con horror a sus guerreros, que antes eran orgullosos conquistadores, ahora corriendo como ratas, abatidos uno por uno. Un camarada cercano, un guerrero más joven, temblaba. «Comandante, ¿qué hacemos?» El oficial tragó saliva, con la garganta seca. «Nos rendimos». Las palabras le supieron a ceniza. Su gente nunca se había rendido antes. Era impensable, inaceptable. Pero mientras observaba a un exterminador desgarrar a una unidad Sart pesada con sus propias manos, abriendo su armadura reforzada como si fuera papel, supo que no tenían otra opción. Activó su comunicador,
transmitiendo en todas las frecuencias. Soy el comandante Sora de la flota de invasión Zart. Nos rendimos. Nos rendimos. El campo de batalla cayó en silencio. Las fuerzas Zart restantes dejaron caer sus armas, arrodillándose en las calles destrozadas, con las manos levantadas. Por un breve momento, la esperanza brilló en el corazón del comandante. Tal vez los humanos mostrarían misericordia. Luego, llegó la respuesta. No fue el almirante Khan quien respondió. Fue una voz femenina, fría, calma y despiadada. Rendirse. Hizo una pausa. No. Y entonces, los exterminadores abrieron fuego. No vacilaron, no se detuvieron. Ejecutaron a los Zart con una eficiencia aterradora. No hubo sobrevivientes, no hubo prisioneros, no hubo oportunidad. El comandante Sora apenas tuvo tiempo de gritar antes de que una ronda de plasma vaporizara su cráneo. Los últimos invasores murieron ahogados en su propia sangre, sus cuerpos abandonados donde cayeron. Nueva Avelán estaba teñida de verde con la sangre de los Zart. Y la humanidad no los lloró. Esto no fue solo venganza. Fue un mensaje. Días después, el mundo natal de los Zart recibió la transmisión. Su emperador, que alguna vez fue temido a través de las estrellas, observó horrorizado cuando el rostro del almirante Khan apareció en la pantalla. Este fue su único aviso, dijo. Ustedes vinieron a nuestros mundos. Ustedes masacraron a nuestra gente. Y ahora saben el costo. Detrás de él, las imágenes de la exterminación se mostraban. Los cuerpos Zart quemados y destrozados, sus naves de guerra reducidas a restos flotantes, sus guerreros, los poderosos conquistadores, cazados como animales. El almirante Khan se inclinó hacia adelante, su mirada tan afilada como una espada. Si tan solo se atreven a respirar en dirección a la humanidad de nuevo, no nos detendremos en su flota. Iremos por sus mundos. Iremos por sus ciudades. Y convertiremos toda su especie en un recuerdo. La transmisión se cortó. El silencio cayó en la sala de guerra Zart. El emperador, un ser que alguna vez comandó la muerte de miles de millones sin dudar, tembló por primera vez. En la historia de su imperio, conocieron el miedo. Y a través de la galaxia, los susurros se extendieron entre las naciones alienígenas. Los humanos, la especie que alguna vez fue ignorada como débil, habían demostrado algo aterrador. No solo sobrevivían, eran los monstruos de los que las pesadillas temían. El imperio Zart tambaleaba al borde del colapso. Las noticias de la masacre en Nueva Avelán se esparcieron más rápido que cualquier anuncio oficial. La brutalidad pura de la respuesta de la humanidad envió ondas de choque a través del Consejo de Guerra del Imperio. Flotas enteras quedaron en silencio. Los generales se negaron a seguir órdenes. El emperador, él mismo, se retiró a la aislación. Sus consejeros susurraban sobre negociaciones de rendición sin precedentes, un acto que nunca antes se había considerado en la historia de los Zart. Pero no solo los Zart estaban observando. A través de la galaxia, otros imperios, muchos de ellos que alguna vez salivaban ante la idea de dividir las colonias humanas entre ellos, de repente se encontraron replanteando sus ambiciones. El dominio Bati, cuyos guerreros insectoides se habían enorgullecido durante mucho tiempo de su insaciable expansión, retiraron abruptamente sus flotas fronterizas del espacio humano. El sindicato Kat, un imperio criminal que había traficado con esclavos humanos durante años, de repente cesó todo comercio humano de la noche a la mañana. Sus estaciones desaparecieron silenciosamente del espacio conocido, y sus líderes se escondieron. Incluso el concordato Sarafi, una raza avanzada y aislacionista que había considerado a la humanidad demasiado primitiva para la diplomacia, abrió canales de comunicación con la Federación Terán por primera vez en la historia. Una cosa estaba clara, los humanos habían cambiado las reglas. Pero la humanidad no había terminado. El almirante C se encontraba a bordo del puente del TFS Judicator, su nave insignia, mirando los últimos informes desde Nueva Avelán en su pantalla. 0 sobrevivientes Zart, 0 bajas humanas civiles, 0 naves enemigas permitidas a escapar. Una victoria perfecta, absoluta. Había dejado claro su mensaje, la humanidad no sería presa. No ahora, nunca más.
Pero ahora había una decisión que tomar. Detrás de él, la gran estratega Vera Lynn, una de las tácticas más temidas de la Federación, habló con frialdad. Deberíamos acabar con ellos. Khan se giró hacia ella. Ya están rotos. La expresión de Lin permaneció inexpresiva. No lo suficientemente rotos. Su emperador aún respira. Su flota, aunque herida, aún existe. Si nos detenemos ahora, tal vez en un siglo, tal vez en 2, ellos podrían regresar. Ella se inclinó hacia adelante. O podríamos asegurarnos de que nunca lo hagan. No hubo duda en su voz. Ninguna crueldad, solo pragmatismo. Khan exhaló. Sabía que esto llegaría. Sabía que el Consejo de Guerra exigiría la exterminación total, y parte de él estaba de acuerdo. Pero otra parte, enterrada muy adentro, se preguntaba si este era el límite, el momento en que la humanidad cruzó hacia algo más. Los Zart hicieron su elección cuando invadieron. Ellos buscaban exterminar a la humanidad. Ahora, la humanidad tenía que decidir. Simplemente derrotarían a sus enemigos, o se convertirían en algo mucho peor. Khan se giró hacia el mapa holográfico, donde el mundo natal Zart brillaba en la oscuridad como una fruta madura esperando ser aplastada. Una orden, un comando y un imperio dejaría de existir. Y por todo el puente, sus oficiales esperaban su decisión. ¿Terminaría aquí la venganza de la humanidad, o los cielos sobre el mundo natal Zart se oscurecerían la próxima vez? Khan respiró profundamente, luego dio la orden. Desplieguen la flota. Acabemos con esto. A través de la vastedad del espacio, la máquina de guerra de la Federación Terán rugió hacia la vida. Cientos de naves, dreadnoughts, acorazados, destructores se formaron con una precisión perfecta. Sus enormes motores brillaban como estrellas moribundas. En el corazón de la formación, 3 de las armas más aterradoras de la humanidad se alzaron, los purificadores. No eran naves, eran el juicio hecho forma. Plataformas móviles de armas diseñadas para la aniquilación planetaria. No transportaban tropas, ni diplomáticos, ni términos de rendición. Llevaban fuego del infierno y se dirigían directamente hacia el mundo natal Zart. En Salzar, el mundo capital del Imperio Zart, el pánico alcanzó su punto máximo. El emperador permanecía congelado en su trono, observando los informes que llegaban a raudales. Naves humanas se acercaban. Todos los intentos de negociación habían sido ignorados. Las defensas orbitales estaban preparadas, pero rechazadas. El tiempo de supervivencia era menos de 1 hora. Las poderosas flotas del imperio ya no existían. Sus guerreros, los conquistadores de 100 civilizaciones, se habían convertido en cenizas. Y ahora los humanos venían por el corazón del imperio. El emperador giró hacia su consejo de guerra. ¿Qué hacemos? Las palabras sabían a miedo, un miedo que ningún Zart había conocido antes. Nadie respondió, porque ya no había nada que hacer. La flota humana llegó. Las defensas orbitales de Salzar abrieron fuego en cuanto aparecieron. Fue una desesperada última resistencia. El cielo ardió cuando los cañones antinave desataron torrentes de plasma y rondas cinéticas. Las plataformas de defensa llovieron misiles con cabeza nuclear hacia el vacío. No importó. La humanidad ya había visto esto antes. Por cada disparo que se hizo, las naves de guerra Terán respondieron con 1000 cañones de riel que destrozaron las estaciones orbitales antes de que pudieran siquiera apuntar a un objetivo. Nubes de bombarderos drones se desplazaban a través del caos, reduciendo las defensas planetarias a cráteres humeantes. Y entonces, los purificadores tomaron posición. Un silencio cayó sobre el campo de batalla. Incluso los defensores Zart, los que quedaban con vida, se detuvieron horrorizados. Habían oído rumores, historias de planetas reducidos a cenizas por las armas humanas, pero seguro que los humanos no harían esto. Y entonces llegó la transmisión. El almirante Khan miraba el planeta desde su nave insignia. Su voz, final y absoluta, resonó: este es el precio. Los purificadores dispararon. El primer impacto hizo que los continentes se rompieran. Una ola de energía, diferente a todo lo que los Zart habían visto,
estalló por todo su mundo natal. Ciudades enteras, que una vez fueron los brillantes faros de su imperio, fueron vaporizadas en un instante. Los océanos hirvieron, elevándose hacia el cielo, convirtiendo la atmósfera en un desierto ardiente. El emperador, observando desde su palacio, vio a su gente arder en las calles, gritar, correr, caer. Y luego el segundo disparo llegó. Salzar se quebró. El planeta tembló cuando las placas tectónicas se separaron. Masivas tormentas de fuego arrasaron las ruinas de la civilización más grande del imperio. Aquellos que alguna vez fueron maestros de la galaxia ahora se ahogaban en sus propias cenizas. Cuando el tercer purificador disparó, Salzar ya no era un mundo. Era una tumba. La guerra había terminado. Los Zart ya no existían. No solo sus flotas, no solo sus guerreros, su especie entera. La flota Terán permaneció en órbita un momento más, observando cómo los fuegos seguían ardiendo en lo que antes había sido un mundo natal. Por primera vez en la historia de la humanidad, no hubo celebraciones, no hubo vítores, solo silencio. El almirante Khan estaba de pie en el puente del Judicator, mirando el mundo roto bajo él. Sus manos se apretaban contra la barandilla. Sus oficiales esperaban sus palabras, pero él no las dio. Porque a pesar de la rectitud de su causa, de todas las justificaciones y la venganza, algo oscuro se había despertado en el alma de la humanidad ese día. Y toda la galaxia lo sintió. Por primera vez en la historia, los otros imperios ya no veían a los humanos como otra especie para dominar. Los vieron por lo que realmente eran. Una especie que no perdona, una especie que no olvida, una especie que, cuando es agraviada, destruirá civilizaciones enteras. Y en algún lugar del vacío, mientras la flota Terán se alejaba del mundo arruinado, la galaxia susurró, temerosa, la humanidad ha llegado, y nunca más será subestimada. La galaxia nunca será la misma. Durante semanas después de la caída de los Zart, un extraño silencio colgó sobre el espacio conocido. Ningún imperio se atrevió a hablar, ninguna flota se atrevió a moverse. Las grandes potencias que alguna vez tramaban y conspiraban sobre las colonias humanas ahora esperaban, observando qué haría la humanidad a continuación. El dominio Bati, cuyos guerreros insectoides se habían jactado de romper huesos humanos como diversión, cerraron sus fronteras de la noche a la mañana. El sindicato Kat, un imperio criminal que había traficado con esclavos humanos durante años, de repente cesó todo comercio humano. Sus estaciones desaparecieron silenciosamente del espacio conocido, y sus líderes se escondieron. Incluso el concordato Sarafi, una raza avanzada y aislacionista que había considerado a la humanidad demasiado primitiva para la diplomacia, abrió canales de comunicación con la Federación Terán por primera vez en la historia. Una cosa estaba clara, los humanos habían cambiado las reglas. Pero la humanidad no había terminado. El almirante se estaba de pie en el puente del TFS Judicator, mirando los últimos informes desde Nueva Avelán en su pantalla. 0 sobrevivientes Zart, 0 bajas humanas civiles, 0 naves enemigas permitidas a escapar. Una victoria perfecta, absoluta. Había dejado claro su mensaje, la humanidad no sería presa. No ahora, nunca más. Pero ahora había una decisión que tomar. Detrás de él, la gran estratega Vera Lynn, una de las tácticas más temidas de la Federación, habló con frialdad. Deberíamos acabar con ellos. Khan se giró hacia ella. Ya están rotos. La expresión de Lynn permaneció inexpresiva. No lo suficientemente rotos. Su emperador aún respira. Su flota, aunque herida, aún existe. Si nos detenemos ahora, tal vez en un siglo, tal vez en 2, ellos podrían regresar. Ella se inclinó hacia adelante. O podríamos asegurarnos de que nunca lo hagan. No hubo duda en su voz. Ninguna crueldad, solo pragmatismo. Khan exhaló. Sabía que esto llegaría. Sabía que el Consejo de Guerra exigiría la exterminación total, y parte de él estaba de acuerdo. Pero otra parte, enterrada muy adentro, se preguntaba si este era el límite, el momento en que la humanidad cruzó hacia algo más. Los Zart hicieron su elección cuando invadieron. Ellos buscaban exterminar a la humanidad. Ahora, la humanidad tenía que decidir.
Simplemente derrotarían a sus enemigos, o se convertirían en algo mucho peor. Khan se giró hacia el mapa holográfico, donde el mundo natal Zart brillaba en la oscuridad como una fruta madura esperando ser aplastada. Una orden, un comando y un imperio dejaría de existir. Y por todo el puente, sus oficiales esperaban su decisión. ¿Terminaría aquí la venganza de la humanidad, o los cielos sobre el mundo natal Zart se oscurecerían la próxima vez? Khan respiró profundamente, luego dio la orden. Desplieguen la flota. Acabemos con esto. A través de la vastedad del espacio, la máquina de guerra de la Federación Terán rugió hacia la vida. Cientos de naves, dreadnoughts, acorazados, destructores se formaron con una precisión perfecta. Sus enormes motores brillaban como estrellas moribundas. En el corazón de la formación, tres de las armas más aterradoras de la humanidad se alzaron, los purificadores. No eran naves, eran el juicio hecho forma. Plataformas móviles de armas diseñadas para la aniquilación planetaria. No transportaban tropas, ni diplomáticos, ni términos de rendición. Llevaban fuego del infierno y se dirigían directamente hacia el mundo natal Zart. En Salzar, el mundo capital del Imperio Zart, el pánico alcanzó su punto máximo. El emperador permanecía congelado en su trono, observando los informes que llegaban a raudales. Naves humanas se acercaban. Todos los intentos de negociación habían sido ignorados. Las defensas orbitales estaban preparadas, pero rechazadas. El tiempo de supervivencia era menos de una hora. Las poderosas flotas del imperio ya no existían. Sus guerreros, los conquistadores de 100 civilizaciones, se habían convertido en cenizas. Y ahora los humanos venían por el corazón del imperio. El emperador giró hacia su consejo de guerra. ¿Qué hacemos? Las palabras sabían a miedo, un miedo que ningún Zart había conocido antes. Nadie respondió, porque ya no había nada que hacer. La flota humana llegó. Las defensas orbitales de Salzar abrieron fuego en cuanto aparecieron. Fue una desesperada última resistencia. El cielo ardió cuando los cañones antinave desataron torrentes de plasma y rondas cinéticas. Las plataformas de defensa llovieron misiles con cabeza nuclear hacia el vacío. No importó. La humanidad ya había visto esto antes. Por cada disparo que se hizo, las naves de guerra Terán respondieron con 1000 cañones de riel que destrozaron las estaciones orbitales antes de que pudieran siquiera apuntar a un objetivo. Nubes de bombarderos drones se desplazaban a través del caos, reduciendo las defensas planetarias a cráteres humeantes. Y entonces, los purificadores tomaron posición. Un silencio cayó sobre el campo de batalla. Incluso los defensores Zart, los que quedaban con vida, se detuvieron horrorizados. Habían oído rumores, historias de planetas reducidos a cenizas por las armas humanas, pero seguro que los humanos no harían esto. Y entonces llegó la transmisión. El almirante Khan miraba el planeta desde su nave insignia. Su voz, final y absoluta, resonó: este es el precio. Los purificadores dispararon. El primer impacto hizo que los continentes se rompieran. Una ola de energía, diferente a todo lo que los Zart habían visto, estalló por todo su mundo natal. Ciudades enteras, que una vez fueron los brillantes faros de su imperio, fueron vaporizadas en un instante. Los océanos hirvieron, elevándose hacia el cielo, convirtiendo la atmósfera en un desierto ardiente. El emperador, observando desde su palacio, vio a su gente arder en las calles, gritar, correr, caer. Y luego el segundo disparo llegó. Salzar se quebró. El planeta tembló cuando las placas tectónicas se separaron. Masivas tormentas de fuego arrasaron las ruinas de la civilización más grande del imperio. Aquellos que alguna vez fueron maestros de la galaxia ahora se ahogaban en sus propias cenizas. Cuando el tercer purificador disparó, Salzar ya no era un mundo. Era una tumba. La guerra había terminado. Los Zart ya no existían. No solo sus flotas, no solo sus guerreros, su especie entera. La flota Terán permaneció en órbita un momento más, observando cómo los fuegos seguían ardiendo en lo que antes había sido un mundo natal. Por primera vez en la historia de la humanidad, no hubo celebraciones, no hubo vítores, solo silencio.
El almirante Khan estaba de pie en el puente del Judicator, mirando el mundo roto bajo él. Sus manos se apretaban contra la barandilla. Sus oficiales esperaban sus palabras, pero él no las dio. Porque a pesar de la rectitud de su causa, de todas las justificaciones y la venganza, algo oscuro se había despertado en el alma de la humanidad ese día. Y toda la galaxia lo sintió. Por primera vez en la historia, los otros imperios ya no veían a los humanos como otra especie para dominar. Los vieron por lo que realmente eran. Una especie que no perdona, una especie que no olvida, una especie que, cuando es agraviada, destruirá civilizaciones enteras. Y en algún lugar del vacío, mientras la flota Terán se alejaba del mundo arruinado, la galaxia susurró, temerosa, la humanidad ha llegado, y nunca más será subestimada. La galaxia nunca será la misma. Durante semanas después de la caída de los Zart, un extraño silencio colgó sobre el espacio conocido. Ningún imperio se atrevió a hablar, ninguna flota se atrevió a moverse. Las grandes potencias que alguna vez tramaban y conspiraban sobre las colonias humanas ahora esperaban, observando qué haría la humanidad a continuación. El dominio Bati, cuyos guerreros insectoides se habían jactado de romper huesos humanos como diversión, cerraron sus fronteras de la noche a la mañana. El sindicato Kat, un imperio criminal que había traficado con esclavos humanos durante años, de repente cesó todo comercio humano. Sus estaciones desaparecieron silenciosamente del espacio conocido, y sus líderes se escondieron. Incluso el concordato Sarafi, una raza avanzada y aislacionista que había considerado a la humanidad demasiado primitiva para la diplomacia, abrió canales de comunicación con la Federación Terán por primera vez en la historia. Una cosa estaba clara, los humanos habían cambiado las reglas. Pero la humanidad no había terminado. El almirante se estaba de pie en el puente del TFS Judicator, mirando los últimos informes desde Nueva Avelán en su pantalla. 0 sobrevivientes Zart, 0 bajas humanas civiles, 0 naves enemigas permitidas a escapar. Una victoria perfecta, absoluta. Había dejado claro su mensaje, la humanidad no sería presa. No ahora, nunca más. Pero ahora había una decisión que tomar. Detrás de él, la gran estratega Vera Lynn, una de las tácticas más temidas de la Federación, habló con frialdad. Deberíamos acabar con ellos. Khan se giró hacia ella. Ya están rotos. La expresión de Lynn permaneció inexpresiva. No lo suficientemente rotos. Su emperador aún respira. Su flota, aunque herida, aún existe. Si nos detenemos ahora, tal vez en un siglo, tal vez en 2, ellos podrían regresar. Ella se inclinó hacia adelante. O podríamos asegurarnos de que nunca lo hagan. No hubo duda en su voz. Ninguna crueldad, solo pragmatismo. Khan exhaló. Sabía que esto llegaría. Sabía que el Consejo de Guerra exigiría la exterminación total, y parte de él estaba de acuerdo. Pero otra parte, enterrada muy adentro, se preguntaba si este era el límite, el momento en que la humanidad cruzó hacia algo más. Los Zart hicieron su elección cuando invadieron. Ellos buscaban exterminar a la humanidad. Ahora, la humanidad tenía que decidir. Simplemente derrotarían a sus enemigos, o se convertirían en algo mucho peor. Khan se giró hacia el mapa holográfico, donde el mundo natal Zart brillaba en la oscuridad como una fruta madura esperando ser aplastada. Una orden, un comando y un imperio dejaría de existir. Y por todo el puente, sus oficiales esperaban su decisión. ¿Terminaría aquí la venganza de la humanidad, o los cielos sobre el mundo natal Zart se oscurecerían la próxima vez? Khan respiró profundamente, luego dio la orden. Desplieguen la flota. Acabemos con esto. A través de la vastedad del espacio, la máquina de guerra de la Federación Terán rugió hacia la vida. Cientos de naves, dreadnoughts, acorazados, destructores se formaron con una precisión perfecta. Sus enormes motores brillaban como estrellas moribundas. En el corazón de la formación, 3 de las armas más aterradoras de la humanidad se alzaron, los purificadores. No eran naves, eran el juicio hecho forma. Plataformas móviles de armas diseñadas para la aniquilación planetaria. No transportaban tropas, ni diplomáticos, ni términos de rendición.
Llevaban fuego del infierno y se dirigían directamente hacia el mundo natal Sart.